El 13 de julio de 1985, U2 subió al escenario en el Wembley Stadium frente a 72,000 personas y ante una audiencia televisiva enorme, alrededor de 150 países. Esa tarde no tocaron su canción más conocida, tampoco cumplieron con el setlist acordado, y al bajar del escenario, el manager y los 3 integrantes que no eran Bono querían fulminarlo. La historia convencional dice que la actuación de Live Aid fue el momento en que U2 conquistó el mundo, que fue un golpe de genio calculado, la ejecución perfecta de una banda que siempre supo exactamente lo que hacía. La realidad fue completamente distinta. Lo que vino después de Wembley fue uno de los periodos más caóticos y más honestos de la historia de esta banda. En los próximos minutos vamos a recorrer los 4 años que los convirtieron en la banda de rock más grande del planeta en ese momento, y un revés inesperado. Hay que entender el contexto para comprender lo que ocurrió ese día. El Live Aid no era simplemente un concierto, era el evento televisivo más ambicioso de la historia de la música popular. 2 escenarios simultáneos, uno en Londres y otro en Filadelfia, transmitidos en vivo a todo el planeta para recaudar fondos para las víctimas de la hambruna en Etiopía. Bob Geldof, el cantante de los Bantam Rats, que había organizado el proyecto, lo describía sin modestia como el show más grande de la Tierra, y U2 casi no estuvo en él. Horas antes de que la banda debía llegar al estadio Wembley, Bono llamó personalmente a Geldof para amenazarlo. Si no les daban tiempo para hacer una prueba de sonido, U2 se retiraba. No irían. En un evento donde los artistas habían acordado ceder sus exigencias habituales por el bien de la causa, el cantante irlandés estaba dispuesto a armar un escándalo público por cuestión de principios técnicos. Geldof no cedió y U2 tampoco se fue. Lo que sí lograron fue algo más valioso: negociar un slot en las primeras horas de la transmisión de Wembley, lo que significaba que cuando Estados Unidos encendiera sus televisores, la primera banda que verían sería U2. El timing era perfecto, el resultado impredecible. A las 5:20 de la tarde hora de Londres, la banda subió al escenario. Arrancaron con Sunday Bloody Sunday, ante una audiencia que llevaba horas bajo el sol del verano inglés. La energía era brutal, la banda sonaba bien, todo marchaba según el plan. Luego llegó Bad. Lo que ocurrió durante esos 12 minutos cambió la trayectoria de la banda para siempre, aunque en el momento nadie en el escenario lo supiera. Bono vio a la chica en el foso de seguridad, al borde del escenario, atrapada entre la multitud, y saltó. Bajó del escenario principal, caminó hacia ella y la sacó al piso. La tomó de los brazos y comenzó a bailar con ella lentamente, mientras la canción se extendía mucho más allá de su duración habitual. Las cámaras de la BBC lo siguieron, la transmisión global lo siguió, y el tiempo se consumió. Cuando U2 terminó, no quedaban minutos para Pride in the Name of Love, el único hit que el público global asociaba con ellos. La canción que habría conectado esa audiencia masiva con algo que ya reconocían. La canción que debía ser el cierre perfecto. McGuinness estaba fuera de sí, al lado del escenario. Según Stephen Rainford, quien formaba parte del equipo de la banda ese día, el manager llegó a pedirle que literalmente fuera a jalar a Bono del cuello para sacarlo del escenario, lo cual, como el propio Rainford reconoció, no era tarea fácil. Cuando la banda bajó del escenario, el silencio entre ellos era absoluto. No del tipo cómodo, del tipo que antecede a una conversación que nadie quiere tener. Bono lo creyó así también. En los siguientes días, convencido de que había destruido la carrera de la banda frente a millones de personas, se escondió. Literalmente desapareció hacia el pueblo medieval de New Ross, buscando procesar lo que había hecho. Allí ocurrió algo inesperado. Un escultor local, un hombre de unos 50 y tantos años que conocía poco o nada de la música popular, lo reconoció. Había visto el Live Aid por televisión y estaba trabajando en una estatua, una figura de bronce de una persona en pleno salto. La llamaba El Salto y le dijo a Bono que la había inspirado él, ese momento en el que bajó del escenario hacia la chica. Bono entendió entonces que no había arruinado nada, había capturado algo que los charts y los hits de sencillos no podrían mostrar. El espíritu de un evento global, la imagen de un hombre que abandona la seguridad del escenario para conectar con una persona real. En las semanas siguientes, las ventas de todos los álbumes de U2 se triplicaron. En Estados Unidos, donde la transmisión comenzaba exactamente con ellos, la banda pasó de ser ese grupo irlandés interesante
a convertirse en una pregunta obligatoria. ¿Quiénes son estos tipos? La respuesta tardaría 2 años más en ser completada, pero la pregunta ya estaba hecha. 2 meses después de Live Aid, Bono hizo algo que ningún periodista esperaba y que la mayoría de las personas de su entorno no comprendió del todo. Se fue a Etiopía sin cámara, sin comunicado de prensa, sin agenda pública. Él y Ali, su esposa, pasaron 5 semanas trabajando como voluntarios para World Vision, una organización cristiana de ayuda humanitaria. Los asignaron en un orfanato de 300 niños en Adjibar, en el sur del país. Enseñaban higiene y salud básica a través de canciones y pequeñas obras de teatro. Los niños, que no sabían exactamente quién era este hombre irlandés de pelo largo con aretes y una barba rala, le pusieron el apodo La Chica con Barba. El oficial de comunicaciones de World Vision que los acompañaba, Steve Reynolds, recordaría después que había visto pasar a muchas celebridades por esos campamentos. Después de Live Aid, la mayoría llegaba a ser vista en el contexto de la hambruna. Tenían sus dudas sobre Bono. Esas dudas se disolvieron rápidamente cuando vio cómo el cantante trabajaba, cómo abrazaba a los niños, cómo se quedaba en silencio cuando no había nada útil que decir. Cuando volvió a Dublín, la ciudad que tanto amaba le pareció extraña. Vio la abundancia occidental con nuevos ojos. Comenzó a obsesionarse con el simbolismo del desierto, esa tierra árida donde curiosamente las tradiciones judeocristianas ubican los momentos de mayor claridad espiritual. Esa obsesión se convirtió en un disco, pero antes de que pudiera terminarlo, Irlanda lo llevó de vuelta a tierra. El 17 de mayo de 1986, U2 subió al escenario del RDS Arena de Dublín como acto estelar del Self Aid, el equivalente irlandés de Live Aid, un concierto de 14 horas transmitido en vivo por televisión y radio en todo el país. El objetivo declarado era aliviar la crisis de desempleo que en ese momento tenía cerca de 250,000 personas sin trabajo, en una nación de apenas 3,5 millones de habitantes, 250,000 de personas sin trabajo. La emigración masiva de jóvenes irlandeses hacia Gran Bretaña y Estados Unidos era de nuevo una realidad cotidiana, como lo había sido en el siglo anterior. El evento no solo buscaba donaciones económicas. Durante la transmisión, las empresas podían anunciar vacantes laborales en directo, convirtiendo la pantalla en una especie de bolsa de trabajo nacional. Participaron más de 30 artistas irlandeses y algunos internacionales. Los Bumpton Rats de Bob Geldof tocaron lo que resultó ser su último concierto en la historia. Van Morrison y Elvis Costello compartieron el cartel y U2 como headliners tenían el privilegio y la responsabilidad de cerrar el día. El problema era que a muchos no les parecía un privilegio en absoluto. El periodista John Waters, escribiendo en una revista en Dublín, había publicado antes del concierto un artículo durísimo, titulado El gran fraude de Self Aid, el rock contra la gente. Eventos como Live Aid y Self Aid, aunque bien intencionados, terminaban trasladando la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos y los artistas, exactamente el tipo de política que Margaret Thatcher y Ronald Reagan predicaban. Y U2, al participar, se convertían en cómplices involuntarios de esa lógica. La fotografía de la portada era de Bono. La crítica mordía porque tocaba algo real. U2 era la banda más asociada con causas sociales en ese momento, y ahora estaban participando en un evento que, según sus críticos, legitimaba el abandono estatal de los desempleados en lugar de exigir responsabilidad política. Bono no respondió con comunicados. Respondió desde el escenario. El set de U2 ese día fue, según quienes lo presenciaron, uno de los más cargados en su carrera. Comenzaron con Come On Everybody, una energía casi desfachatada que tenía algo de declaración de principios. Estamos aquí, tocamos para esta gente. Hagan sus análisis políticos si quieren. Siguieron con Pride in the Name of Love y Sunday Bloody Sunday. Y luego llegó el momento que nadie olvidaría. Tocaron Maggie's Farm de Bob Dylan. La elección no era inocente. Maggie's Farm es, en su esencia, una canción sobre negarse a trabajar bajo condiciones de explotación y desdén. El nombre Maggie, en el contexto de 1986,
no requería explicación adicional. Margaret Thatcher llevaba 7 años desmantelando el estado de bienestar británico y acababa de aplastar la huelga de los mineros. Interpretarla en un concierto sobre el desempleo irlandés, mientras el ala conservadora miraba hacia el otro lado del mar de Irlanda, era exactamente el tipo de gesto que no necesitaba discurso de por medio. Y en Bath, el encore final, que se extendió con esa libertad que ya era la marca de la casa, arremetió sin diplomacia contra las baratas revistas de Dublín, que los habían atacado. La respuesta de la audiencia fue de entrega total, lo que Neil Stokes de Hot Press describió después como el set más negro y feroz de toda su carrera. Curioso, perturbador y absolutamente YouTube. Días después, Waters admitiría en privado que parte de su artículo había sido excesivo, que la banda probablemente se había involucrado con buenas intenciones y que el evento, con todas sus contradicciones, al menos había puesto el desempleo en el centro de la conversación nacional. Pero la actuación de YouTube no necesitaba esa reivindicación para funcionar. Ya lo había hecho sola. Lo que vino después golpeó mucho más cerca. Esa obsesión se convirtió en un disco, pero antes de que pudieran terminarlo, la vida lo golpeó de nuevo. Y esta vez más cerca. El 3 de julio de 1986, Greg Carroll, el asistente personal de Bono, chocó una motocicleta Harley Davidson contra un automóvil en Northampton y perdió la vida en el acto. Tenía 26 años. Carroll no era un empleado cualquiera. Era un joven maorí de Nueva Zelanda que había aparecido en el primer día de trabajo de la banda durante la gira australiana, trabajando para el promotor local. Al final de esa visita se había ganado un lugar permanente en el equipo. Viajaba con ellos por el mundo con una bolsa de plástico como único equipaje. Todos en la banda lo querían genuinamente. Bono, Ali, Larry y otros miembros del equipo viajaron a Nueva Zelanda para llevar el cuerpo de Carroll a su tierra natal. Ahí se realizó un tangi, el rito funerario maorí que duraba 3 días. Ese volcán de 182 metros que Carroll lo había llevado en su primera noche en Auckland en 1984 se convertiría en el título de una de las canciones más poderosas del próximo álbum. Pero antes de volver al estudio, Bono tomó otro desvío improbable. Hay que entender qué estaba ocurriendo en Centroamérica en ese momento para dimensionar lo que significó ese viaje. 1986 era el momento álgido de lo que Reagan llamaba la doctrina Reagan, la política exterior estadounidense, que financiaba, entrenaba y armaba grupos anticomunistas en todo el mundo, desde Afganistán hasta Nicaragua, pasando por El Salvador. En El Salvador llevaban años de una guerra civil brutal, en la que el ejército gubernamental, respaldado por Washington, cometía masacres contra comunidades rurales, acusadas de simpatizar con los rebeldes. Los escuadrones, grupos paramilitares que operaban con impunidad, dejando cuerpos en las carreteras, con mensajes de advertencia para quien se atreviera a ayudar a los pobres, a enseñar a leer o a organizar las comunidades. Era la misma lógica que Bono había visto aplicada en Etiopía, desde otro ángulo, la geopolítica de la Guerra Fría, convirtiendo a personas reales en peones. Y el dinero estadounidense, cristiano, democrático, el de la nación que explotaba el sueño americano, pagando la cuenta de esa brutalidad. Bono había conocido a David Baston en San Francisco durante la gira de Amnistía Internacional, cuando Willie Williams, el diseñador de escenografía de U2, lo llevó a ver los murales del callejón de Balmy Alley, en el barrio de Mission. Allí en las paredes de un callejón, refugiados centroamericanos habían pintado escenas de la violencia de la que habían huido, figuras militares, civiles, imágenes de represión que no podían decirse en voz alta en los países de origen, pero que en San Francisco gritaban desde las paredes. Bono llegó con The Edge y Lou Reed a las 9 de la mañana. En menos de una hora le había pedido a Babston que lo llevara consigo en su próximo viaje. Babston lo tomó como una promesa de celebridad que nunca se cumpliría. 6 semanas después, Bono apareció en el aeropuerto de Managua con Ali, sin avisar que Ali iría con él. Nicaragua fue la primera parada. El país estaba en plena era sandinista. Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional habían derrocado a la dictadura de Somoza en 1979 y gobernaban desde entonces en medio de un bloqueo económico y militar estadounidense que financiaba a los contras, la guerrilla anticomunista. Bono llegó durante el día de la revolución, el 19 de julio,
y escuchó a Ortega hablar ante la multitud. Era un mundo que no reconocía del todo, una revolución latinoamericana con sus propias contradicciones, una ciudad donde las calles literalmente no tenían nombre. Los habitantes se guiaban por referencias a edificios que ya no existían, por el recuerdo de lo que había estado ahí antes del desastre. Después llegó El Salvador, y El Salvador fue diferente. El grupo viajó hacia las colinas, donde Bobstone trabajaba con comunidades campesinas. Sobre el camino, encontraron un cuerpo a la orilla de la carretera. Encima, una nota de los escuadrones paramilitares. Esto les espera a quienes colaboren con los pobres, con los que enseñan a leer, con quienes organizan cooperativas agrícolas. Era un método de terror tan sistemático que Bobstone lo había visto antes. Más adelante escucharon detonaciones. Bobstone les dijo que siguieran caminando y que esperaran que la puntería no fuera buena. Y luego, desde una colina, vieron el bombardeo. Cazas militares F-16 financiados por Washington, sobrevolando y atacando con fuego una aldea civil en el valle cercano. El ejército salvadoreño sospechaba que esa comunidad proveía alimento o reclutaban a los rebeldes. Bono recordaría después el temblor del suelo bajo sus pies, el olor, la certeza de que había personas debajo de esas llamas, que no eran estadísticas, sino individuos con nombres y familias. En esas mismas colinas, Bono entró a una iglesia de la Teología de la Liberación. Lo que vio en las paredes lo detuvo en seco. Un mural representaba la huida de Egipto del libro de Éxodo, pero en ese mural el faraón tenía la cara de Ronald Reagan y el pueblo que huía eran los campesinos salvadoreños. Bono se quedó parado frente a esa imagen durante un buen rato. La Teología de la Liberación, ese movimiento que reinterpretaba las escrituras desde la perspectiva de los oprimidos, le estaba diciendo algo que ningún análisis político podría decirle de la misma manera. Que los mismos textos que los cristianos norteamericanos usaban para justificar su apoyo a Reagan podrían leerse de manera radicalmente opuesta. Que el mismo Dios podría estar en los dos lados del conflicto, y que eso, inevitablemente, significaba que uno de los dos lados estaba equivocado. Años después, Bono confesaría que la escena lo perturbó profundamente, al pensar que cristianos en Estados Unidos estaban apoyando este tipo de guerra. Las madres de los desaparecidos también lo esperaban. Las comadres, el Comité de Madres Mártir Monseñor Romero, era un grupo de mujeres que había perdido a sus hijos e hijas a manos de los escuadrones y que, a pesar del riesgo de ser también ellas detenidas, torturadas o eliminadas, seguían apareciendo en público, negándose a que sus familias fueran simplemente borradas. Bono pasó una tarde con ellas, se sentó en silencio mientras compartían sus historias. Cuando Bono dejó El Salvador, le dijo a Bobstone con la seriedad de quien está procesando algo que todavía no sabe cómo articular del todo: esto va a encontrar su camino a algún lado. No puedo hacer promesas, pero saben que esto ha cambiado la manera en que veo el mundo. No tardaría mucho en cumplir esa promesa. Dos canciones del Joshua Tree llevan la huella directa de esa semana. Bullet the Blue Sky, donde Bono le pidió a Diez que pusiera a El Salvador a través de sus amplificadores. Y Mothers of the Disappear, la canción más serena y más devastadora del álbum, escrita para las comadres, las mujeres que se negaron a olvidar. Antes de que Bono fuera a El Salvador, antes de que Greg Carroll dejara ese plano de la existencia, la banda ya había comenzado a construir algo diferente. En noviembre de 1985, U2 se metió en la habitación extra en la casa de Larry Mullen, en el norte de Dublín, sin productor, sin presión de sello, solo los cuatro con instrumentos, bocetando ideas. De ahí salieron 5 piezas musicales embrionarias, 2 de las cuales eventualmente se convertirían en Red Hill Mining Town y With or Without You. En enero de 1986 se mudaron a Danesmouth House, una mansión georgiana de 20 habitaciones y 200 años de antigüedad, un edificio protegido como patrimonio histórico, descuidado, enorme, perfectamente imperfecto para lo que buscaban hacer. Convirtieron el comedor en la sala de control y la sala de estar en sala de grabación. Era exactamente lo opuesto a un estudio profesional. Era exactamente lo que querían. El ingeniero Dave Meegan, quien llegó recomendado por Gavin Friday, recordaría que Brian Eno
era casi siempre el primero en llegar cada mañana. Encendía alguna secuencia extraña en su DX7, tal vez una línea de cello sin intención de que se quedara para siempre, solo algo que flotara en el ambiente cuando los demás llegaran. Lo que Megan notó y que consideró la clave de todo fue que Adam y Larry nunca hacían lo predecible. Si DH empezaba un riff, cualquier músico de estudio hubiera podido anticipar qué ritmo y qué bajo acompañarían naturalmente. Adam y Larry no hacían eso. Hacían lo que sentían emocionalmente en ese momento musical, sin miedo a romper la idea. Y en lugar de que eso destruyera los demos, los llevaba hacia territorios que nadie había planeado. Había también algo más ocurriendo en esas sesiones. Bono llegaba con una convicción que sus compañeros de banda no siempre compartían. Quería hacer un disco enraizado en la música americana, el blues, el country, el folk. Quería que U2 mirara hacia atrás, hacia la música que había construido el rock antes de que ellos nacieran. Habían llegado a esa conclusión de una manera bastante directa. En 1984, Bob Dylan lo había mirado a los ojos durante una entrevista y le había dicho algo que no pudo ignorar: tienes que alcanzar hacia atrás dentro de la música. Luego, en 1985, Bono estaba en Nueva York para el proyecto Sun City, el disco de protesta contra el apartheid, cuando fue invitado a una sesión de los Rolling Stones. Keith Richards, Mick Jagger y el cantante Peter Wolf se lanzaron en una improvisación de blues. Le pidieron a Bono que se uniera, y él no pudo. No conocía los estándares que estaban tocando. Se quedó parado, mirando cómo la historia del rock se desarrollaba sin él, incapaz de participar. Esa noche volvió al hotel y tomó una guitarra y escribió Silver and Gold, una canción de blues anti-apartheid que grabó al día siguiente con Richard y Ronnie Wood y donó al álbum. Pero lo que le quedó más grabado no fue la canción, fue la vergüenza de no saber. DH no estaba convencido de ir en esa dirección a las raíces del blues. Su interés estaba en grupos europeos, en el trabajo en solitario de Brian Eno, en los sonidos que flotaban sobre la tierra en lugar de hundirse en ella. Acababa de terminar el soundtrack de una película británica llamada Captive, donde había explorado texturas etéreas con el guitarrista canadiense Michael Brook, y quería seguir en esa dirección. Fue hasta que escuchó a Robert Johnson, el mítico guitarrista de blues de los años 30, que DH empezó a abrirse a la idea. Los cuatro se reunieron en torno a algo que Bono describía con una imagen muy concreta. Quería canciones que pudieran tocarse en cualquier radio del mundo, y mientras escribían, los amigos de Bono iban y venían, generando esa atmósfera que el cantante necesitaba. Googie y Gavin Friday aparecían con frecuencia. Gavin en particular cumplía una función que Megan describiría como indispensable. Era la única persona en el círculo de Bono que podría decirle directamente que algo era una basura. Y Bono, rodeado cada vez más de personas que le decían que todo lo que hacía era brillante, lo necesitaba. Larry fue quien respondió con más entusiasmo al cambio de rumbo en la composición. Había descubierto la música de Hank Williams, Patsy Cline y Dolly Parton en las radios de los camiones durante las giras por el sur de Estados Unidos. Empezó a rebuscar en tiendas de segunda mano en Dublín, buscando discos de country. Algo estaba tomando forma. El título de trabajo del álbum era Las Dos Américas. Bono lo explicó así: por un lado, América como paisaje de sueño, como promesa bíblica, como tierra de posibilidad, que los irlandeses habían imaginado durante generaciones, desde la hambruna. Por el otro, la América republicana de Ronald Reagan, financiando esos escuadrones en El Salvador, mientras hablaba de libertad en los discursos de Estado. Esa tensión estaba en el corazón de lo que estaban construyendo. Bullet the Blue Sky nació de la manera más directa posible. Cuando Bono le mostró a DH lo que quería para esa canción, le dijo literalmente: pon a El Salvador a través de tu amplificador. El cantante ya tenía las imágenes en la cabeza, el suelo temblando bajo sus pies, las aldeas ardiendo en el horizonte, el mural de Reagan como faraón en aquella iglesia de las colinas. DH tomó todo eso y lo tradujo al único lenguaje que sabía usar, la guitarra. Pero fue Dave Megan en la consola de mezclas en Melback quien tuvo la intuición que lo transformó en algo devastador. Megan ajustó la mezcla del monitor para hacerla sonar más pesada, deliberadamente más cercana a Led Zeppelin, con ese volumen físico que sientes en el pecho
antes de procesarla con el cerebro. Denny Lanois entró a la sala y no lo podía creer. Llevó a la banda de vuelta al estudio, los llevó a Wilming Lane y grabaron la batería en una sala viva, con ese sonido masivo. Larry Mullen tocó como el legendario John Bonham. El resultado fue el riff de rock más pesado que U2 había producido hasta ese momento. Where the Streets Have No Name fue una pesadilla diferente. The Edge la había compuesto en su Tascam de 4 pistas, en el momento más puro de creación, solo, sin presión, sin audiencia. Era una pieza compleja, con una intro de guitarra y teclado compuesto en un compás de tiempo diferente al resto de la canción. Cuando la presentó a los demás, la reacción inicial fue un gruñido colectivo, demasiado complicada, demasiado difícil de ejecutar con consistencia. Lanois terminó escribiendo el arreglo completo en un pizarrón gigante y guiando a la banda paso a paso por los cambios de compás. Eno estimó después que aproximadamente el 40% del tiempo total de producción de Joshua Tree se invirtió en esa sola canción. En un momento de particular desesperación, Eno llegó a contemplar lo impensable, borrar la pista maestra y obligar a todos a empezar desde cero. Estaba convencido de que llegaría más rápido a donde necesitaban llegar si simplemente olvidaban lo que ya tenían. El operador de grabación, Pat McCarthy, tuvo que contenerlo físicamente. Eno nunca apretó el botón, pero estuvo muy cerca. With or Without You también tuvo su crisis. Bono tenía las letras, o creía tenerlas, pero sus 3 compañeros de banda las escucharon y le dijeron que no estaban listas, que las reescribiera, que se fuera y volviera con algo mejor. Para un cantante que ya era tratado por gran parte del mundo como una especie de profeta del rock, que alguien te mande a reescribir tus propios versos, duele de una manera peculiar. Pero lo hizo y lo que volvió era, en palabras de Megan, absolutamente impactante. Las letras que surgieron de ese rechazo, de esa inseguridad forzada, fueron algunas de las más crudas y más personales que Bono había escrito. La canción seguiría siendo objeto de dudas hasta el final. Cuando Bono le mostró la mezcla terminada a Megan, dudaba. No creía que fuera lo suficientemente buena. Megan lo escuchó una vez y le dijo que esa canción iba a ser número 1 en todo el mundo. Bono no lo creyó del todo. Era pasada la medianoche en Melbourne. La masterización estaba reservada para las 9 de la mañana en Londres. Y The Edge, el perfeccionista, quería grabar una voz de fondo adicional en Streets. Nadie se lo decía directamente. Solo Steve Lillywhite, el productor que había trabajado con U2 desde el principio, fue capaz de detenerlo con la claridad que la situación requería. El compromiso fue este. Esa versión de Streets iría en el álbum. Si The Edge quería grabar su voz extra, lo harían en Londres, con las cintas del máster. Así la versión del sencillo tendría esa voz adicional. El álbum no. Dave Megan subió al primer avión de Dublín a Londres con las cintas en la mano. Las entregó personalmente en Island Records antes de que fueran a masterización y llegó justo a tiempo. Lillywhite llegó también. Y el disco estaba terminado. Alguien tenía que pensar en cómo nombrarlo. Esa parte se la debemos al fotógrafo Anton Corbijn. En diciembre de 1986, Corbijn y la banda emprendieron un viaje de 3 días en autobús por los pueblos fantasma del desierto de Mojave, en California, buscando las imágenes que adornarían el álbum. Durante el viaje, Corbijn les habló sobre Joshua Tree, esa extraña palma yuca que crece en los desiertos del suroeste americano, y que, según la leyenda de los primeros invasores blancos mormones, extendía sus ramas hacia el oeste como el profeta Josué, guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. En el segundo día, Corbijn encontró un árbol solitario. Los hizo pararse en el frente y les dijo que no tenían que sonreír. Larry recordaría después que el frío era terrible, que todos padecieron ese momento, que si la gente pensaba que sus caras en esa portada reflejaban el peso del mundo, se equivocaba. Solo tenían un frío infernal. El álbum llegó a las tiendas en marzo de 1987. En el Reino Unido fue el disco de mayor ventas en la historia de las listas británicas en alcanzar el platino, lográndolo en las primeras 48 horas de su lanzamiento. En Estados Unidos debutó en el número 7 del Billboard, el debut más alto en ese chart en más de 7 años, y alcanzó el número 1 en su 4ª semana,
donde se quedó durante 9 semanas consecutivas. En más de 20 países encabezó las listas al mismo tiempo. Detrás de ese fenómeno había una historia que la banda no conocía completamente. Lou Meglia, el ejecutivo que Paul McGuinness había maniobrado para colocar en la presidencia de Island Records en Estados Unidos, había escuchado las mezclas de Avance meses antes. Las ponía cada rato, una y otra vez, para cualquier persona influyente que tuviera cerca. Y luego había hecho algo que en la industria sonaba una locura. Fue ante el comité de distribución de Warner Elektra Atlantic y prometió que si le producían 1 millón de copias en CD para el día de lanzamiento, él les garantizaba una semana de oro en ventas. Le dijeron que estaba loco, pero le dieron su 1 millón de copias. Fue el envío más grande de CDs en la historia de la disquera, hasta ese momento. Exactamente, y funcionó exactamente como Meglia lo había previsto. Pero, ¿eso era todo lo que estaba ocurriendo con Island Records? No exactamente. Lo que Meglia descubrió cuando llegó a su nuevo cargo dejó a cualquiera sin palabras. La sala donde había estado la fotocopiadora estaba vacía. Se la habían llevado por falta de pago. Los ejecutivos de promoción no habían recibido cheques de gastos en 6 meses. Chris Blackwell, el fundador de Island, había estado vertiendo las ganancias del sello en producciones cinematográficas que, con algunas excepciones, resultaron en pérdidas masivas. Mientras todo eso ocurría en los despachos, U2 se subió en un avión a Estados Unidos para comenzar la primera etapa de la gira del Joshua Tree. El 27 de marzo, antes de que la gira comenzara formalmente, U2 firmó el video de Where the Streets Have No Name en la azotea de la licorería Republic Liquor Store, en la esquina de la 7ª y Main Street de Los Ángeles, un homenaje explícito al último concierto de The Beatles, en la azotea de ese edificio icónico en Londres en 1969. Lo que el público vio en ese video fue una actuación espontánea que detiene el tráfico, donde la policía de Los Ángeles llega a intentar bajar a la banda del techo, y los fans abuchean, rebeldes del rock en acción. Los refuerzos estructurales del techo para que no colapsara si se subían los fans, y el acuerdo previo con una estación de radio para que filtrara la ubicación del rodaje en el momento exacto que necesitaban que llegara la gente. La policía de Los Ángeles estaba tan al tanto de todo que U2, desesperado por parecer rebelde, tuvo que esforzarse activamente para provocar a los policías hasta que finalmente estos hicieron algo que pudiera parecer autoritario. El director del video, Mayer Davis, también se aseguró de tener un generador de respaldo en el techo. Cuando alguien les cortó el acceso al elevador, siguieron filmando. Bono terminó con solo un megáfono para hablar con la multitud. El video ganó el Grammy al mejor video de performance en 1989 y se convirtió en uno de los más imitados en la historia del rock. La gira en sí arrancó formalmente en abril, en Tempe, Arizona, y antes de que tocaran una sola nota, ya tenían un problema. El gobernador ultraconservador de Arizona, Ivan Meacham, había revocado recientemente el feriado estatal en honor al cumpleaños de Martin Luther King Jr., argumentando que su creación había sido ilegal y que King no lo merecía. Otros artistas, incluidos Stevie Wonder, habían cancelado sus shows en ese estadio, en señal de protesta. U2 era criticado por no hacer lo mismo, especialmente después de haber dedicado canciones a Martin Luther King en el pasado. La solución de McGuinness fue doble. Anunciaron una donación de $5,000 al comité ciudadano que buscaba remover al gobernador y le pidieron al promotor Barry Frey que leyera un comunicado condenando las acciones de Meacham antes del primer show. Frey leyó el comunicado y lo que siguió fue una enemistad pública con Meacham. Pero luego llegó el Día de los Inocentes. El 1 de abril, durante el ensayo final de Arizona, Bono cayó hacia atrás del escenario y se cortó el mentón con el foco de mano que usaba para efectos dramáticos en Bullet the Blue Sky. Lo llevaron al hospital, le dieron puntos, la cicatriz quedó permanente. Y para rematar, el aire seco del desierto y los días de ensayo intensivo le habían destrozado las cuerdas vocales. En la noche de apertura de la gira, Bono no podía cantar. El público cantó las canciones por él. Pero no todo era caos. En un día libre en Las Vegas, la banda presenció el combate del siglo. Sugar Ray Leonard venció a Marvin Hagler en una decisión dividida y muy controvertida en el Caesars Palace. Esa misma noche, Barry Fay les consiguió entradas VIP para el show de medianoche de Frank Sinatra en el Golden Nugget, en mesas que normalmente costaban $25,000. Bono diría después que esa noche comenzó una relación real con Sinatra, que Larry
Larry y él hablaron con el cantante sobre Buddy Rich y que probablemente nadie le hablaba a Sinatra sobre música. El 12 de abril tocaron su concierto en la ciudad. Después del show, bajaron a las calles de neón de Fremont Street y fingieron ser músicos callejeros para filmar el video de I Still Haven't Found What I'm Looking For, con un presupuesto mínimo, y tuvieron 5 nominaciones a los MTV Video Music Awards. With or Without You llegó al número 1 en el Billboard Hot 100 en mayo de 1987, donde se quedó durante 3 semanas. Era el mayor éxito que U2 había tenido en Estados Unidos hasta ese momento. Pero entonces llegó la pregunta sobre el próximo sencillo, y la banda demostró que el éxito masivo no necesariamente mejora el juicio artístico. U2 no quería lanzar I Still Haven't Found What I'm Looking For como segundo sencillo. Preferían Red Hill Mining Town. Habían filmado un video para esa canción con el cineasta irlandés Neil Jordan. Un video en el que aparecían como mineros sudorosos. Meglia ya tenía I Still Haven't Found What I'm Looking For en el número 1 de la radio, al mismo tiempo que With or Without You dominaba el Top 40. La respuesta del público era inequívoca. Cuando Blackwell lo llamó para decirle que la banda había decidido no lanzarla, Meglia tomó un avión para alcanzar a U2 en Houston. Llegó al backstage después del show. La conversación fue directa. The Edge preguntó si podían retrasar el lanzamiento hasta septiembre. Meglia le dijo que no, que meterían la pata si cambiaban el plan, que la decisión era de ellos, pero que renunciar a ese momento sería un error que no podría repararse. La banda esperó 5 días. Luego le dio a Meglia el visto bueno. I Still Haven't Found What I'm Looking For llegó al número 1 en el Billboard Hot 100, el segundo y el último número 1 de U2 en ese país. La gira cruzó a Europa entre mayo y agosto, donde pasó de arenas a estadios de fútbol, y fue ahí, lejos del carisma de una multitud que todavía los descubría, donde la realidad interna de U2 comenzó a mostrarse. Durante la gira, Bono y Larry no se llevaban del todo bien. Bono podría pasar horas sin poder descender del estado alterado que le producía el concierto, y luego caía en periodos largos de depresión. Se sentaba solo con su libreta de letras y cualquiera que se acercara corría el riesgo de que la situación escalara. Las puertas del backstage conocieron su puño, convencido de que era consecuencia de la presión y sus problemas maritales, escondiéndolo debajo de sombreros y pañuelos. En agosto, la revista Playboy incluyó a Bono en su lista de 10 hombres más sexys de América, lo cual no hizo absolutamente nada bueno por su estado mental. Pero ese mismo agosto, en Los Ángeles, ocurrió algo que sí valía la pena recordar. Bob Dylan subió al escenario de U2. No era una aparición coordinada por relaciones públicas, ni un favor entre sellos discográficos. Era la primera señal pública de que la amistad entre Bono y Dylan, que había comenzado a tejerse meses atrás, era real y mutuamente buscada. Juntos tocaron Knocking on Heaven's Door y después I Still Haven't Found What I'm Looking For, 2 canciones sobre búsqueda espiritual elegidas con una coherencia que no podía ser accidental. La audiencia vio algo que va más allá de un simple dueto. Vio el relevo generacional del rock hecho carne. El poeta de los 60 compartiendo micrófono con quien la revista Time estaba a punto de coronar como su sucesor. Años después, en el 2004, Dylan lo documentaría en sus memorias, Chronicles. Pasar tiempo con Bono era como cenar en un tren en movimiento. Sentías que ibas hacia algún lado, que Bono tenía el alma de un poeta antiguo y que habría que tener cuidado estando cerca de él. Pocas semanas después, llegó la confirmación más inesperada de todo el año. U2 sería portada de la revista Time, no del suplemento de música, no de la sección de entretenimiento, la portada principal de uno de los semanarios más leídos del mundo occidental, en un número del mes de abril de 1987, que los presentaba no como músicos, sino como un fenómeno cultural que exigía explicación. Eran solo la cuarta banda en la historia de la revista en recibir ese tratamiento, después de The Beatles, The Band y The Who. Una lista corta, una distinción real. El crítico Jay Cox escribió el perfil central y encontró una imagen para ellos que se quedó. Los describió como ciudadanos de un marco temporal alternativo, construido con el idealismo de los años 60 y la libertad caótica del rock de finales de los 70. Según Cox, tenían el alma fantasma de The Band,
el asombro celta de Van Morrison, su compatriota, y algo de la confrontación del punk original, pero refinado en parábolas morales con melodía. No era una banda de fiesta, era una banda para pensar. La ironía era perfecta. La portada de Times los coronó en el momento en que menos capacidad tenían de disfrutarlo. The Edge, al ser entrevistado para el mismo perfil, soltó una de las frases más honestas de toda esa época. Mi vida gira alrededor de la música, el teclado, mi familia debería importarme más, pero no logro pasar suficiente tiempo con ellos. Era el integrante más reservado de la banda, diciéndole al mundo que el precio de la cima era real. La portada de Time no resolvió ninguno de esos problemas, pero establecía algo que ya no podía discutirse. U2 no era una promesa, era un hecho. Y McGuinness, con los números en la mano, presionó a la banda para volver a Estados Unidos en septiembre, para una segunda etapa enorme, esta vez con arenas y estadios. Los cuatro estaban física y mentalmente agotados, querían ir a casa, pero los números eran números. Fue McGuinness quien los convenció de que la segunda etapa de la gira debería filmarse. Documental de largometraje, distribución mundial en cines. La banda eligió a Phil Janu como director. Tenía 26 años y había dirigido 2 episodios de la serie Amazing Stories de Spielberg. Era sobre todo un fan absoluto de U2, que quería retratarlos de la manera más positiva posible. La banda lo apodó E.T. Lo que Janu capturó fue genuinamente extraordinario en algunos momentos. En Memphis, la banda grabó Angel of Harlem en los Sun Studios con The Memphis Horns, en ese espacio donde Elvis Presley y Johnny Cash habían grabado antes de ser leyendas. El veterano productor cowboy Jack Clement los miraba desde el fondo y le dijo a Bono que escribía letras más allá de su edad. Otro día interpretaron I'm Still Having Fun What I'm Looking For con el coro de gospel New Voices of Freedom en una iglesia de Harlem. En una de esas colaboraciones donde géneros que deberían estar separados por décadas de distancia cultural se fusionaban con naturalidad perfecta. En Texas ensayaron con B.B. King una canción llamada When Love Comes to Town, escrita para el legendario guitarrista de blues. Y hubo algo más. El 8 de noviembre de 1987, el IRA hizo un atentado en el desfile del Día del Recuerdo en Enniskillen, en Irlanda del Norte. Esa tarde, U2 tocaba en Denver, Colorado. Las cámaras de Janu estaban rodando. Lo que Bono dijo en ese escenario, paseando como una fiera herida, fue dirigido directamente a los irlandeses americanos que financiaban al IRA desde la distancia segura del otro continente, romantizando una violencia que no tenían que vivir. Sus palabras fueron crudas y sin diplomacia. Ese momento quedaría en el documental como uno de los más cargados de la película. Sin embargo, la misma cámara que captó esos momentos de intensidad genuina también registraba una realidad que la banda no controlaba completamente. Bono había caído en el hoyo de iluminación en un concierto bajo la lluvia en Washington, D.C., dislocándose el hombro izquierdo. Seguía la gira con analgésicos. En Filadelfia, McGuinness les informó que Bruce Springsteen estaría en el backstage y subiría al escenario. Bono, que no es muy alto y parece que eso le afecta demasiado, entró en pánico. Le pidió al estilista Lola Cashman que lo hiciera ver más alto. Ella, después de un momento de incredulidad profesional, le prestó sus tacones rojos. Y así fue como Bono pasó esa noche en el backstage con Bruce Springsteen, con pantalones suficientemente largos para ocultar el calzado femenino. Años después, Cashman comisionaría a un zapatero londinense para que fabricara todo el calzado de Bono, con plantillas y cuñas elevadas. La verdad, en definitiva, es más extraña que la ficción. El 11 de noviembre, semanas después del crack bursátil de 1987, U2 ofreció un concierto gratuito al aire libre en el Embarcadero Center, en el corazón del distrito financiero de San Francisco. Lo dedicaron jocosamente a los operadores de la bolsa, que perdían sus fortunas. Estamos haciendo un concierto, salven al Yuppie, dijo Bono. Por eso llevo este sombrero. Lo vamos a pasar entre el público después. Durante Pride, Bono trepó al interior de la malquerida fuente Ballancourt, que el crítico de arquitectura Alan Temko había descrito una vez como algo depositado por un perro de concreto con intestinos cuadrados, y pintó con spray las palabras Stop the Traffic, Rock and Roll,
frente a 20,000 personas que aplaudían. A la mañana siguiente, la alcaldesa emitió un comunicado de prensa, decepcionada de que una estrella de rock, que se supone debe ser un modelo para los jóvenes, haya elegido vandalizar la obra de otro artista. Bono enfrentó un cargo de falta por daños a propiedad pública. Escapó de la condena escribiendo una disculpa a las autoridades y prometiendo que el promotor Bill Graham pagaría la limpieza. 3 noches después, invitó al diseñador de la fuente, Armand Valancourt, al escenario para que pintara graffiti en el fondo del escenario. Como gesto de apoyo, Armand escribió: "Detengan la locura". La segunda noche, Bono le dijo al público que la alcaldesa debería aprender la diferencia entre vandalismo y arte. En diciembre, la gira terminó donde había comenzado, Tempe, Arizona. Boletos a $5 para garantizar un lleno total. Las cámaras de Yanu necesitaban multitudes. La primera noche fue, en palabras del propio director, un desastre total. Bono estaba más concentrado en el público tibio que en las cámaras. La segunda noche acordaron que el cantante limitaría sus movimientos para darle al director lo que necesitaba. Al final de la noche, rodeados de risas y brindis, el director declaró: "Estábamos tan eufóricos porque fue un gran show y lo conseguimos visualmente". Lo que ninguno de los dos supo en ese momento era que el público no vería con buenos ojos a Rattle and Hum. Durante los primeros meses de 1988, U2 y Phil Lynott alternaban entre Dublín y Los Ángeles, editando más de 160 horas de material bruto para reducirlas a 95 minutos. En febrero, la industria musical los detuvo brevemente para reconocerlos. Primero fueron los Brit Awards, la ceremonia más importante del mercado británico, celebrada en Londres. It gives me great pleasure to introduce what must be the most obvious choice of the evening. U2. U2 ganó el galardón a Mejor Grupo Internacional del Año. No era un reconocimiento simbólico, era la certificación de que lo ocurrido con The Joshua Tree en el Reino Unido no había sido una anomalía del mercado, sino una elección deliberada de un público que seguía comprando el disco meses después del lanzamiento. La industria británica, que tiene fama de ser difícil de impresionar y fácil de perder, les estaba diciendo que seguían siendo relevantes. 3 semanas después llegó algo de otra dimensión. La entrega de los Grammys se celebró en el Radio City Music Hall de Nueva York. La lista de nominados en las categorías principales eran, por decirlo con precisión, intimidantes. Michael Jackson y Prince. En cualquier otro año, cualquiera de esos álbumes hubiera ganado álbum del año sin controversia. Pero no era un año cualquiera. The Joshua Tree, U2. Cuando anunciaron que The Joshua Tree era el álbum del año, la sala del Radio City Music Hall reaccionó con una mezcla característica de aplauso genuino y un cálculo silencioso que define a las ceremonias de premios. U2 había ganado el mayor reconocimiento individual que la Academia entrega, no el de mejor banda de rock, no el de mejor álbum extranjero, el premio sin asteriscos, el que iguala a quien lo recibe con todos los que lo recibieron antes. También se llevaron la estatuilla a la mejor interpretaciones de rock por dúo o grupo vocal, con I Still Haven't Found What I'm Looking For. 2 Grammys en una noche contra ese campo de competidores. Bono, al recoger el álbum del año, hizo lo que nadie en su posición debería hacer, si lo que quiere es que la gente lo recuerde feliz. Habló de política. Mencionó sus preocupaciones sobre el apartheid en Sudáfrica, en una sala llena de ejecutivos de la industria que esperaban gratitud genérica y anécdotas graciosas. Bono convirtió su momento más celebrado en un recordatorio de que el mundo afuera del Radio City seguía teniendo problemas urgentes. En el backstage, sin embargo, fue más directo y más honesto. Le dijo a los periodistas reunidos: "No vemos esto como el pico de U2. Esto solo es el comienzo". Nadie en ese cuarto lo tomó completamente en serio. El álbum del año en los Grammys es históricamente el reconocimiento de que algo ya ocurrió, que la predicción fue verdadera. Las bandas que lo ganan suelen disfrutarlo y luego enfrentar la pregunta imposible de ¿qué es lo que sigue? Era 1988. U2 era la banda más premiada del planeta. The Joshua Tree acumulaba ya más de 9 millones de copias vendidas y seguía en movimiento. Lo que nadie en esa sala podría anticipar era que los meses que seguían iban a probar con brutal claridad si los premios y los números de ventas eran suficientes para proteger a una banda de sus propias decisiones. Mientras tanto, la banda comenzó a componer nuevo material en los estudios STS de Dublín y AM en Los Ángeles, con el productor Jimmy Iovine. Escribieron Desire, que el propio Bono admitiría después
que trataba sobre su lujuria por el éxito. Y The Edge escribió Van Diemen's Land, una balada folk austera dedicada al poeta y periodista irlandés del siglo XIX, John Boyle O'Reilly, deportado a Australia por participar en la resistencia feniana, una campaña revolucionaria irlandesa de la segunda mitad del siglo XIX, cuyo objetivo principal era derrocar el dominio británico sobre Irlanda y establecer una república independiente. En mayo llevaron el equipo a Point Depot en Dublín para filmar tomas adicionales. El fotógrafo Colm Henry, que había estado con la banda desde el principio, notó algo que no había visto antes. Cada uno de los 4 tenía su propio roadie y su propio asistente, y esa gente funcionaba prácticamente como guardaespaldas, que mantenían la distancia con el resto del mundo. Seguían dando la impresión de ser accesibles, pero ya no lo eran. De regreso en Los Ángeles para terminar la postproducción, la vida fuera del estudio tomó direcciones distintas, según el integrante. The Edge, con su matrimonio en proceso de colapso, dedicaba cada hora disponible al proyecto como forma de no pensar en otra cosa. Larry recorría las calles en motocicleta. Adam exploró otras zonas de la ciudad con más libertad, incluyendo la mansión Playboy de Hugh Hefner, a la que accedió a través de la esposa de Iovine. Bono frecuentaba bares. También se emborrachó lo suficiente una noche. En ese estado le llegó la idea de una canción, un falso profeta, adorado por las almas perdidas, que, sin embargo, claman por su propia salvación. Y la voz de ese personaje era, inevitablemente, Bob Dylan. A la mañana siguiente, con la resaca correspondiente, Bono fue hasta el rancho Shangri-La de Dylan para preguntarle si esa canción le pertenecía. Dylan le dijo que no, pero que podían trabajarlo juntos. Así nació Love Rescue Me, con Dylan grabando una voz principal que después pidió que fuera eliminada por su simultánea participación en los Traveling Wilburys. Hulk Moon 269 se completó con Bob Dylan en el órgano Hammond. El título aludía tanto a un libro de Sam Shepard en 1985 como al número de veces que los ingenieros mezclaron la canción. La banda sonora se terminó en las primeras horas del 31 de agosto. 3 semanas después, lanzaron Desire como sencillo. Fue el primer número 1 de U2 en el Reino Unido. En Estados Unidos llegó al número 3. El 10 de octubre de 1988 salió Rattle and Home como álbum doble. La banda hizo una aparición no anunciada en el lanzamiento de medianoche en la tienda H&B de Dublín, sin Larry, que se perdió el evento, ante una fila de fans que llevaba horas esperando en la calle. El disco llegó al número 1 en la mayor parte de los territorios y vendió casi 3 millones de copias en el primer mes. Con el tiempo alcanzaría 14 millones de copias en todo el mundo. Luego llegó el circo de las premieres. U2 había firmado un acuerdo de distribución multimillonario con el estudio de Hollywood Paramount, y la estrategia de lanzamiento de la película fue diseñada para ser tan ambiciosa como el proyecto mismo. En el transcurso de 4 días, la banda recorrió el mundo para encabezar premiers benéficas, con alfombra roja en 5 ciudades: Dublín, Londres, Madrid, Nueva York y Los Ángeles. 4 países, 4 días. Para una banda que había pasado los últimos 3 años prácticamente viviendo en giras, el ritmo no era nuevo. Lo que sí era diferente era la naturaleza del evento. Ya no eran músicos yendo a tocar, sino artistas presentando una obra ante el mundo que esperaba ser juzgada. Pero lo que convirtió esas premiers en algo distinto a cualquier lanzamiento de película fue una decisión que, en retrospectiva, captura perfectamente la contradicción que definía U2 en ese momento. En 4 de las 5 ciudades, con la excepción de Londres, la banda montó actuaciones acústicas breves en el exterior del cine, antes de que las puertas se abrieran al público, sin escenario elaborado, sin producción de arena o estadio, solo los 4 con instrumentos acústicos, parados en la calle frente a los teatros, ante la multitud que se había reunido para la función. Era exactamente el mismo gesto que Bono y Adam habían hecho en Fremont Street, en Las Vegas, 14 meses antes, cuando fingieron ser músicos callejeros para el video de I Still Haven't Found What I'm Looking For. Solo que esta vez no era una actuación para la cámara. Era U2 eligiendo el formato más pequeño posible, la calle, el acústico, el contacto sin mediación tecnológica, en el momento en que tenían el respaldo de un estudio de Hollywood y el presupuesto para cualquier cosa que se les ocurriera. En cada ciudad el repertorio variaba ligeramente,
según el humor del momento. Pero la textura era la misma. Canciones de Joshua Tree, despojadas de la producción que las había convertido en hits, devueltas a su esqueleto de acorde y voz. En Dublín, donde la conexión emocional era más cargada, la actuación callejera tuvo algo de peregrinación privada hecha pública. La ciudad que los había formado viéndolos tocar sin amplificación de estadio a pocos metros de distancia. Lou Meglia recordaría la noche de Dublín como la más emocionante de toda en su carrera de la industria musical. Describió el trayecto de limusinas por las calles de la ciudad como algo que no esperaba afectarle tanto. Ver a la ciudad natal de la banda paralizada, los flashes de las cámaras multiplicándose en ambas aceras, los fans siguiendo los coches de pie. Era, en sus palabras, el momento en que entendió que lo que había ayudado a construir no era solo un fenómeno de ventas, sino algo que la gente sentía como propio. Rattle and Home abrió en más de 1,400 cines en Norteamérica. A pesar del despliegue de Paramount, a pesar de las campañas de publicidad agresivas, a pesar de las premieres y las actuaciones callejeras y la buena voluntad acumulada, recaudó apenas $8.4 millones en 3 semanas. Paramount acortó la exhibición. Para un estudio acostumbrado a blockbusters, era una derrota costosa. Para YouTube era algo peor. La confirmación de que el mundo que había comprado 14 millones de copias del álbum doble no necesariamente necesitaba verlos en pantalla grande durante 95 minutos, especialmente si en esos 95 minutos la película no les revelaba nada que ya no supieran. Entonces llegaron las críticas, y no fueron amables. Un periodista del Sunday Times lo llamó posiblemente el peor documental de rock jamás hecho. El Washington Post fue igualmente despiadado. Muchas de las críticas se centraron en el momento de apertura de la película, donde Bono presentaba su versión de Helter Skelter de los Beatles, diciendo: "Esta es una canción que alguien le robó a los Beatles y nosotros la estamos recuperando". La prensa lo leyó como YouTube, como herederos directos de los Beatles. La herida era real. Y se abrió más cuando circuló la información de que la furiosa declaración anti-IRA de Bono en Denver lo había puesto brevemente en la lista de objetivos del IRA. La paranoia que eso generó fue genuina y paralizante. Por otro lado, Bono también afirmaba que un hombre armado en Arizona había amenazado con hacerle daño si no quitaba Pride del setlist durante el regreso de la gira en diciembre de 1987. Lo que sí quedó documentado fue una amenaza posterior y más concreta. Un irlandés americano llamado Pat Harrison, que en 1989 declaró públicamente al News of the World haber proporcionado a Bono más de 100 canciones de YouTube, incluyendo todo el Joshua Tree, y amenazó con tomar represalias si no obtenía créditos y regalías. Mientras U2 digería el golpe de Rattle and Home, otra historia se estaba desarrollando en paralelo. Menos visible, pero igualmente importante. Chris Blackwell, el fundador de Island Records, le informó a McGuinness que el sello no podría pagar los 10 millones de libras esterlinas en regalías atrasadas que le debían a la banda. El dinero había sido usado para financiar producciones cinematográficas que, a pesar de algunos éxitos tempranos, incluyendo 3 reconocimientos en el Oscar, habían terminado en pérdidas masivas. Mark Marot, ejecutivo de Island, lo explicaría sin rodeos. Las ganancias del Joshua Tree habían sido usadas directamente para financiar películas de Island, y cuando llegó el momento de pagar, no había dinero. McGuinness fue a ver a Frank Barsalona, el legendario agente que llevaba años siendo su mentor, y le confesó que no sabía qué hacer. La sugerencia de Barsalona fue contraintuitiva y brillante. En lugar de exigir el dinero, negociaron un 10% de participación de Island Records, a cambio de los royalties de Joshua Tree, que en ese momento llevaba 7 millones de copias vendidas, con el entendimiento de que Blackwell vendería la compañía eventualmente. En 1989, Blackwell vendió Island a la multinacional holandesa Polygram. U2 recibió aproximadamente 25 millones de libras esterlinas, una suma significativamente mayor que los royalties que jamás habían cobrado directamente. Fue Barsalona quien hizo posible ese movimiento. Sin él, según personas cercanas a la transacción, no hubiera ocurrido. Mientras tanto, en mayo de ese año, Ali le dio a Bono el regalo más inesperado:
una hija. Jordan nació en Dublín el 10 de mayo de 1989, en el cumpleaños número 29 de Bono. El cantante, que en el pasado había bromeado sobre la posibilidad de haber engendrado 100 hijos sin saberlo, describió el nacimiento como la experiencia más grande de su vida. Afuera del hospital, ante los periodistas, admitió que esta niña iba a poner su mundo patas para arriba y que iba a cambiar su estilo de vida. Dedicó All I Want Is You a Ali. El sencillo salió en junio, llegó al top 5 en el Reino Unido, pero no encontró resonancia en el mercado de Estados Unidos, que consideraba que ya había tenido demasiado de YouTube en los últimos 2 años. El video, dirigido por Mary Davis y filmado en la playa de Ostia, cerca de Roma, fue la pieza más ambiciosa que el director había emprendido. Durante la filmación, Avis sufrió un colapso en un baño y se despertó solo en el suelo. Cuando llegó a Dublín a revisar el material, descubrió que más de la mitad estaba arruinado por una falla de la cámara. Lo que pudieron salvar funcionó. Y entonces, en agosto, la ley le cayó a Adam Clayton. 2 policías de civil lo arrestaron en el estacionamiento del pub Blue Light por posesión de 19 gramos de Mary Jane, con intención de venta. Lo soltaron con una fianza y lo citaron a juicio. El 1 de septiembre, el juicio se celebró en el tribunal de Dundrum. Adam llegó con Larry y McGuinness a su lado. El cargo de venta fue desestimado. Adam se declaró culpable de posesión simple. Su abogado le recordó al juez que la condena podría impedirle obtener visas para Australia, Japón y Estados Unidos, lo que prácticamente habría terminado con la carrera internacional de la banda. El juez mostró poco interés por el rock and roll, pero sí un poco de comprensión por las implicaciones. Ofreció eliminar el cargo sin condena si Adam donaba 25,000 libras al centro de refugio de Women's Aid. McGuinness, sentado sin expresión junto a Larry, asintió con la cabeza. Desastre evitado. Pero 1989 trajo algo más que crisis individuales. Trajo el inicio de la gira Lockdown, 47 fechas por Australia, Nueva Zelanda y Japón, con B.B. King como acto de apertura. La gira tenía la misión de compensar fechas canceladas en la gira del Joshua Tree y llevar el show a mercados asiáticos y oceánicos, que los esperaban con ansias. Fue demasiado. Bono contrajo un virus en la garganta que agravó los problemas vocales, que ya arrastraba por una mala técnica. Más cancelaciones de último momento. Larry, el más directo de los 4, declaró sin ambigüedades que ser parte de U2 ya no era divertido, que tocar los mismos éxitos una noche tras otra lo hacían sentirse como una caja de ritmos humana. De vuelta en Irlanda, la banda programó 4 conciertos de fin de año en el Point Depot, con precios de 20 y 25 libras. El Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda los denunció públicamente. Esos precios dejaban fuera a los jóvenes desempleados de Dublín, y U2 siempre había presentado una imagen de banda comprometida con la comunidad. La presión pública funcionó. Bajaron los precios a 16 y 18 libras. McGuinness hizo algunos comentarios sarcásticos sobre si esos mismos líderes juveniles aplicaban esa lógica al precio del combustible o de los productos agrícolas. El último show de la gira Lockdown fue el 30 de diciembre de 1989, en el Point Depot. Desde el escenario, Bono le habló a la audiencia con una calma que no era resignación, sino algo más parecido a la claridad. Esto es solo el final de algo para U2, no es la gran cosa. Tenemos que irnos y soñarlo todo de nuevo. Hay una pregunta que esta historia deja abierta y que me gustaría que consideraras. Si Rattle and Home hubiera sido recibida con el mismo entusiasmo que The Joshua Tree, ¿U2 habría tenido el incentivo para reinventarse por completo en los 90? Déjalo en los comentarios, y si llegaste hasta aquí te lo agradezco, y te invito a compartir el video con más fans de U2. Y mientras armamos la cuarta parte, te dejo estos videos por aquí que seguramente te gustarán. Larga vida al rock.